Ella cayó de rodillas en el polvo y susurró con voz quebrada: «Le serviré para siempre, mi señor, si alimenta a mis hijas esta noche». Él la miró a los ojos, y lo que hizo a continuación dejó a todo el territorio sin palabras. Era el año 1882, cuando el oeste americano aún era salvaje y despiadado. Clara Mancini, una viuda italiana, había llegado al límite de la desesperación. Sus dos hijas pequeñas no habían comido en 3 días, y el invierno de Montana se acercaba como una sentencia de muerte. Cuando se encontró frente al vaquero más temido del condado, Oscar Morris, hizo una oferta que cambiaría sus vidas para siempre. Una oferta tan desesperada, tan impactante, que nadie podía imaginar las consecuencias que seguirían. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El viento de noviembre azotaba las llanuras de Montana como látigos de hielo, cortando a través de la cabaña de madera donde Clara Mancini sostenía a sus 2 hijas contra su pecho tembloroso. El año 1882 había sido despiadado con los colonos del territorio, pero especialmente cruel con una viuda italiana que apenas hablaba inglés y no tenía familia en miles de millas a la redonda. Isabela, de 8 años, yacía pálida como la nieve que se acumulaba contra las ventanas rajadas. Sus labios agrietados apenas se movían cuando susurraba que tenía hambre, una súplica que atravesaba el corazón de Clara como una daga. Junto a ella, pequeña Lucia, de apenas 5 años, había dejado de llorar hace 2 días. Sus grandes ojos oscuros, herencia de su padre muerto, simplemente miraban al vacío con una resignación que ninguna criatura tan joven debería conocer. Clara miró alrededor de la cabaña que su difunto esposo, Giovanni Mancini, había construido con sus propias manos cuando llegaron desde Italia 3 años atrás. Las paredes de troncos que una vez habían representado esperanza y un nuevo comienzo, ahora parecían las barras de una prisión condenada. El último pedazo de pan mohoso había desaparecido ayer por la mañana. La carne seca que habían estado racionando durante semanas se había agotado la semana pasada. Incluso el agua del pozo comenzaba a congelarse, y Clara sabía que sin leña para el fuego, todas morirían antes de que llegara diciembre. Giovanni había sido un hombre bueno, trabajador, lleno de sueños sobre las tierras prometidas del oeste americano. Había comprado esta parcela de tierra al este de Billings con los ahorros que habían juntado vendiendo todo lo que poseían en Nápoles. Aquí, había dicho, señalando las vastas llanuras doradas, aquí nuestras hijas crecerán libres y prósperas. Pero la fiebre del tifus lo había llevado en solo 3 días el pasado abril, dejando a Clara con 2 bocas que alimentar, una tierra que no sabía trabajar y un idioma que apenas entendía. Durante los primeros meses después del funeral, los vecinos del asentamiento de Crow's Nest habían ayudado esporádicamente. Martha Wellington, la esposa del comerciante, había traído sopa ocasionalmente. El reverendo Thompson había organizado una colecta que duró exactamente 2 semanas. Pero a medida que su propia supervivencia se volvió más difícil con la llegada del otoño, la compasión se desvaneció como las hojas de los álamos. Clara había intentado todo lo que su mente desesperada podía imaginar. Había ofrecido coser y lavar ropa para las otras familias, pero sus manos, acostumbradas al delicado trabajo de encaje italiano, sangraron durante días por el trabajo áspero, y las mujeres del pueblo decidieron que su trabajo no era lo suficientemente bueno. Había intentado vender los pocos objetos de valor que había traído de Italia, el rosario de perlas de su madre, los aretes de oro que Giovanni le había regalado en su boda, incluso la Biblia familiar con inscripciones en italiano que databa de 3 generaciones. Pero en este pueblo fronterizo, tales lujos tenían poco valor cuando todos luchaban por sobrevivir el invierno que se aproximaba. La última humillación había llegado 3 días atrás, cuando Clara había caminado las 5 millas hasta Crow's Nest con Isabela y Lucia, suplicando trabajo en el único salón del pueblo.
Big Sally Morrison, la propietaria, había mirado a las dos niñas hambrientas y había negado con la cabeza. «No puedo arriesgarme a tener criaturas enfermas alrededor de mis clientes», había dicho, sin crueldad pero con finalidad absoluta. Además, no hablas suficiente inglés para servir bebidas, y definitivamente no tienes la constitución para el otro tipo de trabajo que algunas de mis muchachas hacen arriba. Clara había entendido la implicación y había salido del salón con las mejillas ardiendo de vergüenza, pero con una determinación aún más férrea. Sus hijas no la verían degradarse de esa manera, no mientras tuviera aliento en el cuerpo. Pero ahora, mientras el viento aullaba alrededor de la cabaña como los lamentos de los condenados, Clara se enfrentaba a una verdad terrible: las opciones se habían agotado. En su bolsillo llevaba la última carta que había recibido, entregada por un jinete la semana pasada. Era del banco en Billings, informándole que la propiedad sería embargada en 2 semanas si no pagaba los 3 meses de hipoteca atrasados. $150 que podría haber sido 1.000.000 por lo imposible que parecía conseguirlos. Mientras observaba a Isabela toser débilmente y a Lucia simplemente acostada en silencio, Clara sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era su corazón, eso se había roto cuando enterraron a Giovanni. Era su orgullo, su dignidad, todo lo que había mantenido su espalda erguida y su cabeza alta durante estos meses imposibles. Se levantó lentamente, cada movimiento una agonía de músculos debilitados por la desnutrición, y caminó hacia la única ventana que no estaba cubierta por maderas clavadas para mantener el frío afuera. A través del vidrio empañado podía ver las montañas lejanas donde se decía que Oscar Morris tenía su rancho. Oscar Morris. Incluso susurrar su nombre enviaba escalofríos por la espalda de las mujeres respetables del territorio. Era el vaquero más temido en 300 millas a la redonda, dueño del rancho más grande entre Billings y la frontera canadiense. Los rumores sobre él eran tan variados como las estrellas en el cielo de Montana. Algunos decían que había matado a 20 hombres en duelos justos, otros que había construido su fortuna robando ganado a través de la frontera. Algunos susurraban que había sido pistolero en Texas antes de llegar al territorio de Montana con más oro del que cualquier vaquero honesto podría ganar en toda una vida. Lo que todos acordaban era que Oscar Morris era un hombre duro, sin familia conocida, sin amigos cercanos y sin paciencia para la debilidad o la caridad. Su rancho, conocido como Iron Creek, se extendía por más de 50,000 acres de la mejor tierra de pastoreo en el territorio. Sus vaqueros eran leales hasta la muerte, bien pagados y mejor armados. Y él mismo, según todos los relatos, era un hombre que había perdido cualquier rastro de compasión humana en algún lugar de su pasado violento. Pero también se decía que pagaba mejor que cualquier patrón en el territorio, que su palabra era tan sólida como el oro y que aunque era despiadado en los negocios, nunca rompía un trato una vez hecho. Clara presionó su frente contra el vidrio frío. La idea que había estado germinando en su mente durante días era tan desesperada, tan impensable que ni siquiera se había atrevido a articularla completamente. Pero mientras miraba a sus hijas, Isabella tosiendo sangre ahora, Lucia tan débil que apenas podía mantener los ojos abiertos, supo que no tenía elección. Oscar Morris sería su último recurso, su única posibilidad. Porque si un hombre sin corazón era todo lo que quedaba entre sus hijas y la muerte, entonces Clara Mancini encontraría una manera de llegar a él. Y si tenía que vender su alma para salvar a sus pequeñas, entonces que así fuera. La tormenta rugía afuera, pero dentro de Clara, una determinación tan fría y dura como el hierro comenzó a tomar forma. El amanecer llegó gris y sin promesas, pero Clara ya había tomado su decisión en las horas oscuras antes del alba. Había pasado la noche velando a sus hijas, memorizando cada detalle de sus rostros demacrados, cada respiración laboriosa, cada pequeño gemido de hambre incluso en sueños. Si iba a hacer esto,
Si iba a tomar este camino desesperado, necesitaba llevar esa imagen grabada en su corazón como armadura contra cualquier humillación que pudiera enfrentar. Isabella había despertado con fiebre, sus mejillas ardiendo con un calor que contrastaba cruelmente con el frío de la cabaña. Lucia simplemente yacía inmóvil, sus grandes ojos siguiendo a Clara con una confianza silenciosa que partía el alma. Estas criaturas dependían completamente de ella, y Clara sabía que cada hora que pasara podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Con manos temblorosas, no por el frío, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, Clara se vistió con su único vestido decente. Era negro, por supuesto. Había estado de luto desde la muerte de Giovanni, pero había sido un vestido fino una vez, comprado para su boda con dinero que habían ahorrado centavo por centavo. El terciopelo estaba gastado y había zurcido las mangas más veces de las que podía recordar, pero aún tenía un aire de dignidad que necesitaría para lo que estaba por venir. Se cepilló el cabello hasta que brilló como caoba pulida y se lo recogió en un moño austero que le daba un aspecto severo pero respetable. Sus manos, observó con disgusto, estaban agrietadas y callosas del trabajo duro, pero se las frotó con la última pizca de aceite de oliva que había estado guardando, tratando de suavizar la piel que una vez había sido tan suave como la seda. «Mamma», murmuró Isabella, su voz ronca y débil. «¿A dónde vas?» Clara se arrodilló junto a la cama improvisada donde yacían sus hijas, tomando las manitas frías de Isabella entre las suyas. «Voy a conseguir ayuda, bambina mía. Voy a encontrar a alguien que pueda darnos comida y mantenernos calientes». Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. ¿Volverá?, preguntó Lucia con esa sabiduría terrible que tenían las criaturas que habían visto demasiado sufrimiento para su edad. «Volveré», prometió Clara, besando las frentes de ambas. «Pase lo que pase, volveré por ustedes. Eso es una promesa». El viaje hasta Iron Creek tomaría toda la mañana a pie. Clara había vendido su único caballo hacía 2 meses para comprar harina y frijoles que habían durado menos de lo que había esperado. Ahora, mientras caminaba por el sendero helado que serpenteaba a través de las colinas ondulantes hacia el norte, cada paso era un acto de voluntad pura. El paisaje de Montana en noviembre era simultáneamente hermoso y despiadado. Las montañas se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo plomizo, sus picos ya coronados de nieve que prometía descender a las llanuras en cuestión de semanas. Los álamos habían perdido sus hojas doradas, dejando sus ramas desnudas como huesos blanqueados contra el horizonte. El pasto de la pradera crujía bajo sus pies, cada brizna envuelta en una capa de escarcha que reflejaba la luz pálida del sol, como miles de diamantes diminutos. Pero Clara apenas notaba la belleza. Su mente estaba completamente enfocada en lo que diría cuando llegara al rancho Morris. Había ensayado las palabras en italiano primero, luego había luchado por traducirlas al inglés, que había aprendido a pedazos en los últimos 3 años. ¿Cómo le explicaría a un extraño, un hombre temido por su dureza, que estaba dispuesta a hipotecar su libertad por una comida para sus hijas? ¿Cómo haría que entendiera que no era una vagabunda buscando caridad, sino una madre desesperada dispuesta a trabajar hasta la muerte por sus pequeñas? Mientras caminaba, los recuerdos de su vida anterior en Italia la asaltaban como fantasmas. Recordaba las tardes doradas en Nápoles, sentada en el pequeño balcón de su familia, bordando mientras Isabella y Lucia jugaban a sus pies en el patio empedrado. Recordaba el aroma del ragú de su madre cocinándose toda la tarde, el sonido de las risas de sus vecinas charlando desde las ventanas, la sensación de seguridad que venía de estar rodeada por generaciones de familia que se cuidaban mutuamente. Giovanni había tenido tantos sueños para América. Aquí, había dicho, sosteniendo las cartas de su primo que había emigrado años antes. Aquí un hombre puede construir algo para sus hijos,
no estará limitado por el nombre de su familia o la clase en la que nació. En América, el trabajo duro es todo lo que importa. Qué ingenua había sido ella por creerle. A media mañana Clara pudo ver el humo elevándose de las chimeneas de Iron Creek en la distancia. El rancho era aún más impresionante de lo que los rumores habían sugerido. La casa principal era una estructura masiva de troncos y piedra, de 2 pisos con un porche amplio que se extendía por toda la fachada. Establos y graneros se extendían en todas las direcciones, todos construidos con la solidez que hablaba de prosperidad real. Cercas de madera blanca se extendían hasta donde alcanzaba la vista, encerrando pastizales donde el ganado se movía como puntos oscuros contra la hierba dorada. Era la visión del sueño americano hecho realidad, exactamente lo que Giovanni había imaginado que construirían juntos. La ironía era tan amarga que Clara casi se echó a reír. Aquí estaba el éxito que su esposo había buscado, poseído por un hombre que, según todos los relatos, había llegado a él a través de medios que Giovanni nunca habría considerado. Cuando se acercó a la entrada principal del rancho, un hombre salió del establo más grande. Incluso a distancia, Clara supo inmediatamente que debía ser Oscar Morris. Había algo en la forma en que se movía, en la manera en que los otros vaqueros se apartaban automáticamente de su camino, que hablaba de autoridad absoluta. Era más alto de lo que había esperado, con hombros anchos que llenaban su abrigo de cuero. Su cabello era tan negro como una noche sin luna, e incluso desde donde estaba parada, Clara podía ver la línea dura de su mandíbula y la manera en que sus ojos evaluaban todo a su alrededor con la precisión de un depredador. Llevaba una pistola en cada cadera, no como decoración sino como herramientas de trabajo bien usadas. Cuando la vio acercándose, se detuvo, su mano moviéndose instintivamente hacia una de sus armas. Era una reacción que hablaba de años viviendo en el filo de la violencia, donde un extraño acercándose podía significar problemas o muerte. «Señora», gritó, su voz profunda llevando fácilmente a través del aire frío. «Esta es propiedad privada. Declara su negocio o siga su camino». Clara se detuvo a unos 20 pies de él, reuniendo cada onza de dignidad que le quedaba. Desde esta distancia, podía ver sus ojos con claridad, eran del color del acero pulido, fríos y calculadores. Su rostro estaba curtido por años bajo el sol de Montana, marcado por líneas que hablaban tanto de violencia como de responsabilidad. Había una cicatriz que corría desde su sien izquierda hasta su mandíbula, apenas visible, pero claramente resultado de una pelea que había estado demasiado cerca para su comodidad. «Señor Morris», dijo Clara, luchando por mantener su voz firme en inglés. «Soy Clara Mancini. Vengo de la parcela al este de Crow's Nest». Oscar la estudió con esos ojos penetrantes, tomando nota de su vestido, gastado pero cuidado, de la manera en que mantenía la cabeza alta a pesar de las circunstancias obvias de pobreza, de las manos callosas que hablaban de trabajo duro. «Giovanni Mancini era su esposo», dijo, después de un momento. No era una pregunta. «Sí, señor. Murió en abril». Oscar asintió lentamente. Había oído hablar de la muerte del italiano, aunque no había tenido razón para preocuparse por la viuda y las criaturas que había dejado atrás. Tenía sus propios problemas, sus propias responsabilidades, y había aprendido hace mucho tiempo que la supervivencia en el territorio requería una dureza que no tenía espacio para la caridad casual. «¿Qué quiere, señora Mancini?» Y ahí estaba, el momento que Clara había estado temiendo y anticipando durante todo el viaje. El momento en que tendría que poner en palabras la oferta que la salvaría o la destruiría completamente. Respiró profundamente, pensando en Isabela tosiendo sangre, en Lucia demasiado débil para llorar, en el frío que se filtraba a través de las grietas de su cabaña como dedos de muerte. «Señor Morris», comenzó, su voz más fuerte ahora,
vengo a ofrecerle un trato. Los ojos de acero de Oscar Morris se estrecharon mientras estudiaba a la mujer que estaba parada ante él, con una dignidad que contrastaba dramáticamente con su evidente desesperación. En sus 35 años en este mundo brutal, había visto todo tipo de súplicas y ofertas desesperadas. Había aprendido a leer a las personas como otros leían libros, y en Clara Mancini veía algo que no había encontrado en mucho tiempo, una madre dispuesta a sacrificar absolutamente todo por sus hijas. ¿Un trato?, preguntó, su voz llevando una nota de curiosidad mezclada con escepticismo. Señora Mancini, no creo que tenga nada que yo pueda necesitar. Clara sintió que su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado, pero mantuvo su mirada fija en la de él. Tengo algo que puede necesitar, señor Morris. Tengo un par de manos dispuestas a trabajar y una espalda fuerte para cargar cualquier peso que requiera. Tengo vaqueros para eso. Tengo habilidades que sus vaqueros no poseen, insistió Clara, dando un paso adelante. Puedo cocinar, limpiar, coser, cuidar enfermos, administrar una casa. Puedo trabajar desde antes del amanecer hasta después del anochecer sin quejarme. Oscar cruzó los brazos sobre su pecho amplio, la expresión de su rostro no mostrando nada de lo que estaba pensando. Y a cambio de este trabajo, ¿qué espera? Aquí estaba el momento de la verdad. Clara sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, y una vez que dijera las siguientes palabras, no habría manera de retractarse. Una comida, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Una comida caliente para mis hijas esta noche. Oscar parpadeó, claramente no esperando una solicitud tan modesta. Una comida, eso es todo, y después de eso. Clara continuó, reuniendo coraje, trabajaré para usted. No por salario, no por pago, sino como su sirvienta, por el tiempo que usted considere que vale esa comida. El silencio que siguió fue tan denso que Clara podía escuchar su propia respiración, el viento susurrando a través de los álamos cercanos, el mugido distante del ganado. Oscar la miró durante un largo momento, sus ojos buscando algún signo de engaño o manipulación. Pero lo que vio fue una honestidad tan cruda, tan desesperada, que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Señora Mancini, dijo finalmente, su voz más suave de lo que había sido antes. ¿Comprende lo que está ofreciendo? Sí, señor. Está ofreciendo servidumbre. Está ofreciendo su libertad. Clara asintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, pero sin permitir que cayeran. Mis hijas no han comido en 3 días, señor Morris. Isabela está tosiendo sangre. Lucia está tan débil que apenas puede mantenerse en pie. Si no consigo comida para ellas esta noche, su voz se quebró ligeramente. Si no consigo comida para ellas esta noche, no vivirán para ver diciembre. Oscar sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido enterrado durante años. Era una sensación que no había experimentado desde que era un muchacho en Kansas, viendo a su propia madre luchar por mantener a su familia unida después de que su padre desapareciera una noche y nunca regresara. ¿Y si acepto este trato?, preguntó. ¿Qué pasa con sus hijas mientras usted trabaja aquí? Las traeré conmigo, respondió Clara inmediatamente. Pueden dormir en establos, en graneros, donde sea que usted considere apropiado. Solo necesitan calor y comida ocasional. No causarán problemas, lo prometo. Oscar caminó unos pasos, dándole la espalda mientras consideraba la situación. Su rancho funcionaba como un reloj. Cada hombre sabía exactamente cuál era su trabajo y cómo hacerlo. No tenía necesidad de servidumbre doméstica. Había construido su vida para ser completamente autosuficiente. Pero había algo en la determinación férrea de esta mujer, en la forma en que estaba dispuesta a sacrificar todo por sus hijas, que le recordaba dolorosamente a su propia madre. Sarah Morris había trabajado sus dedos hasta el hueso después de que su marido los abandonara.
Había tomado cualquier trabajo que pudiera encontrar, lavandería, costura, limpieza, manteniendo a Oscar y a su hermana menor alimentados y vestidos a través de pura fuerza de voluntad. Y cuando la fiebre se la había llevado, cuando Oscar tenía 16 años, había muerto sabiendo que había hecho todo lo humanamente posible por sus hijos. Señora Mantini, dijo finalmente, volviéndose para enfrentarla. ¿Cuánto tiempo consideraría que valdría una comida? Clara había estado preparándose para esta pregunta durante todo el viaje. El tiempo que usted considere justo, señor. 1 año, 5 años, 10 años, lo que usted diga. Y si decidiera que vale toda su vida, entonces sería toda mi vida, respondió Clara sin vacilación. Si eso es lo que se necesita para salvar a mis hijas. Oscar se quedó inmóvil. En todos sus años en el territorio, había visto hombres morir por honor, por oro, por tierra, por venganza, pero nunca había presenciado un amor tan puro, tan completo, que alguien estuviera dispuesto a sacrificar literalmente todo sin expectativa de nada a cambio, excepto la supervivencia de sus seres queridos. Tiene mi palabra, continuó Clara, su voz ahora firme y clara. Una vez que haga este trato conmigo, nunca trataré de romperlo, nunca le suplicaré que me libere, nunca le causaré problemas o arrepentimientos. Trabajaré por usted con toda mi fuerza, toda mi habilidad, toda mi voluntad, hasta el día que muera si es necesario. Oscar miró hacia la cabaña distante, donde sabía que 2 pequeñas yacían muriendo lentamente de hambre y frío. Luego miró a esta mujer extraordinaria que estaba dispuesta a hipotecar su alma por una sola comida para sus hijas. Señora Mantini, dijo suavemente, si acepto este trato, comprende que no habrá marcha atrás. Una vez que dé su palabra, una vez que coma mi comida, será mía para hacer con usted lo que considere apropiado. Lo comprendo completamente, señor Morris. Oscar estudió su rostro una vez más, buscando cualquier signo de duda o arrepentimiento, pero Clara Mancini lo miró directamente a los ojos con una resolución que era absoluta e inquebrantable. En ese momento, Oscar Morris tomó una decisión que cambiaría ambas sus vidas para siempre. Muy bien, señora Mantini. Acepto su trato. Clara sintió que sus rodillas casi cedían del alivio, pero se las arregló para mantenerse erguida. Gracias, señor Morris. Gracias desde el fondo de mi corazón. No me las agradezca todavía, dijo Oscar, su voz volviendo a su tono duro habitual. Puede que se arrepienta de esto antes de que termine. Pero mientras veía las lágrimas de gratitud corriendo por las mejillas de Clara, Oscar se preguntó si no sería él quien se arrepintiera, porque había algo en esta mujer, algo en su coraje feroz y su amor incondicional, que ya estaba empezando a derretir las defensas que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón. El viaje de regreso a la cabaña de Clara se realizó en un silencio tenso. Oscar había insistido en acompañarla personalmente, montando su caballo negro mientras ella caminaba a su lado, llevando una bolsa de provisiones que él había preparado rápidamente. Pan fresco, carne seca, frijoles y un pequeño frasco de miel que había hecho que Clara casi llorara de gratitud cuando lo vio. Mis hombres hablarán, había dicho Oscar mientras preparaba las provisiones. No estoy acostumbrado a explicar mis decisiones, pero esto requerirá una explicación. ¿Qué les dirá? Había preguntado Clara. La verdad, que he contratado un ama de llaves y que viene con 2 dependientes. Su mirada se había endurecido. Lo que no toleraré es falta de respeto hacia usted o hacia sus hijas. Mis hombres entienden las consecuencias de desobedecerme. Ahora, mientras se acercaban a la pequeña cabaña, que se veía aún más decrépita en comparación con la grandeza de Iron Creek, Oscar sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa. ¿En qué se había metido? ¿Qué iba a hacer con una mujer y 2 criaturas que claramente necesitaban más ayuda de la que una simple comida podría proporcionar? Clara se adelantó corriendo los últimos metros hasta la puerta, su corazón martilleando con una mezcla de anticipación y terror. ¿Y si había llegado demasiado tarde? ¿Y si sus hijas sabían? Isabella.
Lucia gritó mientras abría la puerta. Dos voces débiles respondieron, y Clara sintió que sus rodillas casi cedían del alivio. Estaban vivas, pálidas, débiles, claramente peor que cuando se había ido esa mañana, pero vivas. «Mamma», susurró Isabella, tratando de sentarse en la cama improvisada. «¿Conseguiste ayuda?» Clara se arrodilló junto a sus hijas, sacando inmediatamente el pan de la bolsa. «Sí, bambine mie, conseguí ayuda». Oscar se quedó en el umbral, su gran figura, llenando la entrada, mientras observaba la escena que se desarrollaba ante él. La cabaña era aún peor de lo que había imaginado. Las grietas en las paredes eran tan amplias que podía ver la luz del día filtrándose a través de ellas. El suelo de tierra estaba cubierto con mantas que habían visto mejores días, y el aire tenía el frío penetrante que venía de una falta total de calor adecuado. Pero lo que lo golpeó más fuertemente fue la vista de las dos pequeñas. Isabela, la mayor, tenía los ojos hundidos y las mejillas demacradas de alguien que había estado al borde de la inanición durante demasiado tiempo. Sus labios tenían una tinta azulada que sugería que su cuerpo estaba luchando por mantenerse caliente. Lucia, la más pequeña, era aún más alarmante, tan delgada que parecía que una brisa fuerte podría quebrarla, con esa quietud particular que viene cuando el cuerpo ha comenzado a apagar funciones no esenciales para conservar energía. «Dios santo», murmuró Oscar, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Clara se volvió hacia él, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Señor Morris, permítame presentarle a mis hijas». «Isabella», dijo, acariciando el cabello oscuro de la mayor, «y Lucia». Oscar se quitó el sombrero, un gesto de respeto que era instintivo, a pesar de la situación poco convencional. «Señoritas», dijo con una gravedad que normalmente reservaba para adultos. Isabella trató de sonreír, pero la expresión se desvaneció rápidamente cuando un ataque de tos la sacudió. Cuando se apartó la mano de la boca, Oscar pudo ver las manchas de sangre en sus dedos. «¿Cuánto tiempo ha estado tosiendo sangre?», preguntó, su voz más aguda de lo que pretendía. «2 días», respondió Clara, partiendo el pan en pequeños pedazos. «Empezó después de la primera helada». Oscar se acercó y se arrodilló junto a la cama, ignorando cómo sus rodillas protestaron contra el suelo duro. Se había visto obligado a actuar como médico improvisado para sus vaqueros lo suficientemente a menudo como para reconocer los signos. La tos con sangre, la fiebre, la debilidad extrema, estos no eran solo síntomas de hambre. «Señora Mantini», dijo cuidadosamente, «creo que Isabella tiene algo más que hambre. Puede tener pneumonía». El color se fue del rostro de Clara. «Pneumonía, pero ella estará bien con comida y calor, ¿verdad?». Oscar no respondió inmediatamente. En su lugar, extendió su mano y tocó gentilmente la frente de Isabella. Estaba ardiendo con fiebre, y cuando escuchó su respiración, pudo oír el sonido húmedo y rasposo que había aprendido a temer. «Necesita un médico», dijo finalmente, «y lo necesita pronto». Clara sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Habían llegado tan lejos, habían encontrado ayuda, y ahora el médico más cercano está en Billings, susurró. «Y yo no tengo dinero para pagar sus servicios». Oscar se quedó callado por un momento, mirando a la pequeña que luchaba por respirar, luego a Lucia que observaba toda la escena con esos ojos grandes y sabios, y finalmente a Clara, cuyo mundo entero se estaba desmoronando una vez más, justo cuando había comenzado a tener esperanza. «Enviaré a uno de mis hombres a Billings esta noche», dijo finalmente. «Dr. Hamilton vendrá si le digo que venga». «Pero el costo es mi problema ahora», interrumpió Oscar. «Usted me pertenece, recuerda, y yo cuido lo que es mío». Las palabras eran duras, pero Clara pudo oír algo más debajo de la superficie. Cuidado, tal vez, o simplemente pragmatismo. Después de todo, había hecho un trato por sus servicios, y servicios enfermos o muertos no tenían valor. Mientras tanto, continuó Oscar,
levantándose, necesitamos sacarlas de aquí. Esta cabaña las matará antes de que el invierno termine adecuadamente. ¿A dónde las llevaría?, preguntó Clara. A Iron Creek. Hay una pequeña cabaña cerca de la casa principal que usamos para huéspedes ocasionales. Tiene una chimenea real, paredes sólidas, un suelo de madera, estará seca y caliente. Clara sintió una nueva ola de gratitud tan intensa que temió que podría desmayarse. Señor Morris, yo no sé cómo agradecerle. No me agradezca, dijo Oscar bruscamente. Esto es una inversión en mi propiedad, nada más. Pero mientras decía las palabras, Oscar sabía que estaba mintiendo, tanto a Clara como a sí mismo, porque mientras miraba a estas tres mujeres, la madre feroz que había arriesgado todo por amor y las dos pequeñas que luchaban contra probabilidades imposibles, sintió algo despertar en su pecho que había estado dormido durante años, compasión, y algo más peligroso, el comienzo de lo que podría convertirse en cariño. 2 horas más tarde, la pequeña familia se instaló en la cabaña de huéspedes de Iron Creek. Oscar había enviado a su mejor jinete, Tom Bradley, a toda velocidad hacia Billings, con instrucciones estrictas de traer al Dr. Hamilton sin importar el costo. Había ordenado a su cocinero, un ex vaquero mexicano llamado Miguel Santos, que preparara un caldo suave que los estómagos debilitados de las niñas pudieran manejar. Clara se sentó junto a la cama donde habían colocado a sus hijas, observando a Isabela sorber lentamente el primer alimento caliente que había tenido en días. El color ya estaba regresando a las mejillas de Lucia, y por primera vez en semanas ambas niñas parecían relajadas, seguras. Señor Morris, dijo Clara, cuando él pasó para revisar que estuvieran instaladas apropiadamente. Sé que dijo que no le agradeciera, pero necesito que sepa lo que ha hecho hoy, lo que está haciendo. Ha salvado sus vidas. Oscar se detuvo en la puerta, su espalda hacia ella. Señora Mantini, mañana comenzará a trabajar para pagar lo que ha costado hoy. Dr. Hamilton no es barato, y tampoco es esta comida o esta habitación. Espero que entienda que ahora me debe más de lo que originalmente acordamos. Lo entiendo, respondió Clara sin vacilación, y estoy dispuesta a pagar cualquier precio. Oscar se volvió para mirarla, y en sus ojos Clara vio algo que no había esperado. Una vulnerabilidad que se había filtrado a través de su armadura, cuidadosamente construida. Veremos si aún dice eso en unos meses, dijo suavemente. Veremos si cualquiera de nosotros entiende realmente en qué nos hemos metido. Mientras cerraba la puerta detrás de él, Oscar se preguntó qué demonio lo había poseído para tomar esta decisión. Había construido su vida alrededor de la simplicidad, trabajo duro, reglas claras, sin complicaciones emocionales, y en el espacio de una tarde había invitado exactamente el tipo de complicación que había pasado años evitando. Pero mientras escuchaba el sonido suave de las voces femeninas en la cabaña detrás de él, Clara cantando una canción de cuna italiana a sus hijas, Oscar se dio cuenta de que por primera vez en años su rancho no se sentía como un lugar de soledad, sino como algo que podría convertirse en un hogar. La noticia se extendió por el territorio como fuego en hierba seca. En menos de una semana, cada salón, cada tienda, cada iglesia desde Billings hasta la frontera canadiense zumbaba con el escándalo. Oscar Morris, el vaquero más temido del territorio, había tomado una viuda italiana y sus 2 hijas bajo su protección. Los detalles se distorsionaron y amplificaron con cada relato. Algunos decían que había comprado a la mujer directamente, como si fuera ganado. Otros susurraban que había aprovechado su desesperación para propósitos más siniestros. Los más imaginativos crearon historias elaboradas sobre rituales paganos italianos y una mujer que había vendido su alma al diablo de Montana. En el salón de Big Sally en Crow's Nest, los vaqueros debatían el asunto con la pasión reservada normalmente para discusiones sobre ganado y territorio. Siempre supe que Morris era frío, gruñó Jake Henderson.
un vaquero cuyo ganado había sido misteriosamente robado el año anterior y que sospechaba, sin pruebas, que Oscar había estado involucrado. Pero tomar ventaja de una viuda desesperada, eso es bajo incluso para él. No es que la forzara, señaló Charlie Watson, intentando ser justo. Se dice que ella le ofreció el trato. ¿Y eso lo hace mejor? Saltó Henderson. ¿Qué tipo de hombre acepta una oferta así de una mujer que no tiene otras opciones? En la mesa del rincón, 3 mujeres del pueblo se inclinaban sobre sus tazas de café, sus voces bajas pero venenosas. «Es indecente», siseó Margaret Foster, la esposa del banquero. «Absolutamente indecente. Una mujer soltera viviendo en la propiedad de un hombre soltero, sin supervisión apropiada, y con esas pequeñas criaturas presenciando lo que sea que esté ocurriendo allí», añadió Sarah Coleman, cuyo marido manejaba la oficina de telégrafos. Piensen en qué tipo de ejemplo se les está dando. Pero fue Constance Whitmore quien expresó lo que todas estaban pensando. Constance era la autoproclamada guardiana de la moralidad del territorio, una mujer de 40 años que había llegado del este, con ideas rígidas sobre el comportamiento apropiado y una determinación férrea de imponer esos estándares en la frontera. «Esto no puede continuar», declaró, golpeando su taza contra el platillo para enfatizar. «Si permitimos que este tipo de arreglo continúe sin control, ¿qué mensaje enviamos? Que cualquier mujer puede vender su virtud por una comida, que los hombres pueden mantener harenes siempre que proporcionen refugio básico». «Pero Constance», dijo Sarah tentativamente, «el doctor Hamilton dice que la niña mayor estaba realmente enferma. Podría haber muerto sin tratamiento médico». «Eso es exactamente mi punto», respondió Constance, triunfalmente. «Morris usó la enfermedad de esa pobre criatura como palanca para conseguir lo que quería de la madre. Es manipulación de la peor clase». La conversación fue interrumpida por la llegada del reverendo Samuel Thompson, un hombre delgado de 50 años que había estado sirviendo a las comunidades dispersas del territorio durante casi una década. Se acercó a la mesa de las mujeres con expresión grave. «Señoras», dijo, quitándose su sombrero negro, «he estado escuchando las preocupaciones que han expresado sobre la situación en Iron Creek». «Reverendo Thompson», dijo Constance, enderezándose en su silla, «esperaba que usted abordara este escándalo. Seguramente la Iglesia tiene algo que decir sobre tal inmoralidad flagrante». El reverendo se sentó pesadamente, sus ojos mostrando el cansancio de un hombre que había visto demasiado sufrimiento humano para juzgar fácilmente. «He estado orando sobre esta situación», dijo lentamente, «y he llegado a algunas conclusiones que pueden sorprenderlas». «¿Qué tipo de conclusiones?», preguntó Margaret, inclinándose hacia adelante. «Visité Iron Creek ayer», reveló el reverendo. «Oscar Morris me permitió ver por mí mismo cómo están siendo tratadas la señora Mancini y sus hijas». Las 3 mujeres intercambiaron miradas. Esta no era la dirección que habían esperado que tomara la conversación. Prisionó Constance. «Y vi a una mujer trabajando honestamente para mantener a su familia», respondió el reverendo. «Vi a 2 pequeñas que han sido sacadas de la pobreza mortal y colocadas en un ambiente donde pueden crecer sanas y fuertes. Vi a un hombre que, independientemente de sus motivos, ha salvado 3 vidas». «Pero reverendo», protestó Sarah, «¿qué hay de la apariencia de la cosa? ¿Qué hay de los estándares morales? Cristo comió con recaudadores de impuestos y pecadores», respondió el reverendo tranquilamente. «¿Vamos a ser menos compasivos que nuestro Salvador?». Constance se puso rígida. «¿Está defendiendo este arreglo? Estoy sugiriendo que antes de que condenemos, deberíamos examinar los frutos. Una madre desesperada encontró una manera de salvar a sus hijas. Un hombre solitario ha encontrado propósito en cuidar a otros. ¿Dónde está el pecado en eso?». Pero las palabras del reverendo, lejos de calmar las aguas turbulentas, solo sirvieron para inflamar más la situación. Si incluso el clero estaba siendo corrompido por este escándalo, entonces claramente se necesitaba una acción más drástica.
Esa noche, en la sala trasera del banco, se formó un grupo que se autodenominó el Comité de Ciudadanos Preocupados. Su propósito declarado era abordar la situación moral en Iron Creek y tomar las medidas apropiadas para proteger los estándares decentes de nuestra comunidad. Harold Whitmore, el esposo de Constance y dueño de la tienda general más grande del territorio, fue elegido presidente. Sus primeras palabras establecieron el tono para todo lo que seguiría. Caballeros, señoras, comenzó, nos enfrentamos a una crisis de carácter. Oscar Morris siempre ha sido una influencia cuestionable en nuestro territorio, pero ahora ha cruzado una línea que no podemos ignorar. Ha corrompido a una viuda desesperada y está criando a dos pequeñas inocentes en un ambiente de degradación moral. ¿Qué propone que hagamos?, preguntó Jake Henderson. Morris tiene más pistoleros que la mitad de nosotros juntos. No sugerimos violencia, respondió Whitmore rápidamente. Pero hay maneras de presionar a un hombre para que vea la razón. Maneras económicas, maneras sociales. Y así comenzó una campaña de aislamiento que se extendería como una red alrededor de Iron Creek. Los comerciantes del territorio recibieron sugerencias de que el negocio con Oscar Morris podría no ser bien visto por la comunidad. Los predicadores viajeros fueron informados sobre la situación inmoral y alentados a incluir sermones sobre la santidad del matrimonio en sus servicios. Incluso se escribieron cartas a las autoridades territoriales, instándolas a investigar lo que se describía como una operación de esclavitud sexual dirigida por un conocido criminal. Clara se dio cuenta de la tormenta que se gestaba mucho antes de que Oscar se lo dijera. Lo vio en la manera en que los pocos visitantes ocasionales al rancho la miraban cuando aparecía para servir café o comida. Lo escuchó en las conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando entraba a una habitación. Lo sintió en la tensión creciente en los hombros de Oscar, en la manera en que revisaba las cargas de sus pistolas más frecuentemente, en cómo sus ojos exploraban constantemente el horizonte como si esperara problemas. «Están hablando», le dijo finalmente una noche. Después de que las niñas se habían ido a dormir, habían establecido una rutina donde ella reportaba el trabajo del día y discutían las tareas del siguiente, conversaciones que gradualmente habían evolucionado hacia algo más parecido a discusiones entre iguales que informes de empleada a empleador. «Lo sé», respondió Oscar, agregando otro tronco al fuego en la chimenea de la casa principal. «¿Te molesta?». Clara consideró la pregunta. Le molestaba. Había vivido con susurros y juicios durante la mayor parte de su vida adulta. Demasiado pobre en Italia, demasiado extranjera en América, demasiado orgullosa para su estación, demasiado independiente para una mujer apropiada. «Me molesta por mis hijas», dijo finalmente. «No quiero que crezcan sintiendo que hay algo sucio o vergonzoso en cómo sobrevivimos». Oscar se volvió para mirarla, estudiando su perfil a la luz del fuego. En las 3 semanas desde que había aceptado su trato desesperado, Clara Mantini se había transformado ante sus ojos. La desesperación había dado paso a una competencia tranquila. Sus mejillas habían recuperado algo de color, sus manos habían dejado de temblar, y había una fuerza en su postura que hablaba de alguien que había encontrado su lugar en el mundo, incluso si ese lugar era poco convencional. «Sus hijas», dijo lentamente, «están creciendo en un ambiente donde son valoradas, protegidas y amadas. Eso es más de lo que muchas criaturas en familias respetables pueden decir. ¿Y si las autoridades vienen? ¿Y si tratan de llevárselas?». Oscar se volvió completamente hacia ella, y Clara vio algo en sus ojos que no había visto antes. Era ferocidad, pura y simple. «Que vengan», dijo en voz baja. «Déjalos que vengan e intenten tomar lo que es mío». Las palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Clara, no de miedo sino de algo más complicado, porque en la voz de Oscar había escuchado algo que iba más allá de la simple protección de una inversión. Había escuchado la promesa de un hombre que había encontrado algo que valía la pena defender sin importar el costo. Diciembre llegó al territorio de Montana
con una ferocidad que incluso los veteranos de la frontera respetaban. Las nevadas comenzaron temprano y cayeron con una consistencia despiadada, creando un manto blanco que transformó el paisaje en algo hermoso y mortal a la vez. Los caminos se volvieron intransitables para todos, excepto los jinetes más experimentados, y los ranchos se convirtieron en islas aisladas en un mar de nieve y hielo. Para Clara, este aislamiento forzado se convirtió en una bendición inesperada. Sin visitantes externos que la miraran con desaprobación, sin viajes al pueblo que resultaran en encuentros incómodos con los ciudadanos respetables, pudo concentrarse completamente en establecer su lugar en Iron Creek y en observar cómo sus hijas florecían bajo el cuidado que Oscar había proporcionado. Isabela había hecho una recuperación completa de su neumonía. Sus mejillas ahora son rosadas por la salud en lugar de la fiebre. El doctor Hamilton había hecho 3 viajes desde Billings, antes de que las nevadas hicieran imposible viajar, y en su última visita había declarado que la niña estaba completamente fuera de peligro. Es notable, había dicho, dirigiéndose tanto a Clara como a Oscar. En mis 25 años de práctica médica, he visto demasiados casos donde llegamos demasiado tarde. Esta pequeña debe tener una constitución extraordinariamente fuerte. O una madre extraordinariamente determinada, había respondido Oscar, sus ojos encontrando los de Clara a través de la habitación. Lucia, por su parte, había ganado peso y vigor con una velocidad que asombró a todos. La pequeña de 5 años que había estado demasiado débil para caminar sin ayuda ahora corría por los pasillos de la casa principal, su risa llenando espacios que habían estado silenciosos durante años. Había desarrollado una fascinación particular por Miguel Santos, el cocinero mexicano, quien le enseñaba palabras en español mientras ella le enseñaba frases en italiano. Pero fueron los cambios en la dinámica entre Clara y Oscar los que realmente transformaron la atmósfera de Iron Creek. Lo que había comenzado como una transacción desesperada entre una mujer al borde de la destrucción y un hombre acostumbrado a la soledad había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había anticipado. Clara había demostrado ser mucho más que una simple ama de llaves. Su inteligencia natural y su ojo para la organización habían llevado a mejoras en casi todos los aspectos de las operaciones del rancho. Había reorganizado el sistema de inventario en una forma que permitía a Oscar saber exactamente cuánto ganado, heno y suministros tenía en cualquier momento dado. Había establecido horarios de comidas que aseguraban que todos los trabajadores fueran alimentados eficientemente sin desperdiciar recursos. Había incluso comenzado a enseñar a leer a algunos de los vaqueros analfabetos durante las largas noches de invierno. «Nunca he visto nada igual», comentó Tom Bradley, una noche mientras él y Oscar revisaban los libros de cuentas que Clara había estado manteniendo. «Esta mujer tiene una mente como una trampa de acero. Mira estos números. Ha encontrado maneras de ahorrar dinero que yo nunca habría considerado». Oscar estudió las columnas pulcramente escritas, cada entrada en la caligrafía elegante que Clara había aprendido en el convento en Italia. Era verdad, en solo 2 meses. Había implementado eficiencias que ya estaban mostrando resultados medibles en los costos operacionales del rancho. «Es más que los números», dijo Oscar lentamente. «Mira alrededor. ¿Has notado cómo se sienten las cosas diferentes?» Tom siguió la mirada de Oscar alrededor de la oficina. Tenía razón. El lugar se sentía diferente. Las ventanas tenían cortinas ahora, cosidas por Clara durante las tardes cuando las niñas estaban durmiendo. Los pisos que una vez habían sido funcionales pero austeros ahora brillaban con un cuidado que iba más allá de la simple limpieza. Pequeños toques, un jarrón con ramas de pino, libros organizados por tema en lugar de simplemente apilados, una alfombra que Clara había tejido de pedazos de tela, habían transformado un espacio de trabajo en algo que se acercaba a un hogar. «Las niñas han sido buenas para el lugar», admitió Tom. «Los muchachos las adoran,
Y esa pequeña Lucia ha estado siguiendo a Miguel por toda la cocina, tratando de ayudar con todo. ¿Y qué piensan los hombres sobre la situación general? Tom consideró la pregunta cuidadosamente. Al principio hubo murmullos, por supuesto, especialmente cuando llegaron las historias del pueblo. Pero los muchachos han tenido tiempo de ver por sí mismos cómo son las cosas realmente. La señora Mancini trabaja más duro que cualquiera de nosotros. Nunca se queja, nunca actúa como si esperara favores especiales. ¿Y tú? Tom vaciló. ¿Y yo qué? Eres diferente, jefe, más tranquilo, supongo, menos propenso a explotar por cosas pequeñas, como si algo que había estado apretado dentro de ti se hubiera relajado. Oscar no respondió inmediatamente. Tom tenía razón, aunque él mismo no había reconocido completamente el cambio hasta que su capataz lo señaló. Había algo en tener voces femeninas en la casa, en el sonido de las niñas riendo, en las conversaciones nocturnas con Clara sobre los eventos del día, que había suavizado bordes de su personalidad, que había mantenido afilados durante años. Hay algo más, continuó Tom. Los muchachos han estado preguntando, bueno, sobre el futuro. ¿Qué quieres decir? Quieren saber si esto es permanente, si la señora Mancini y las niñas se van a quedar, porque se han acostumbrado a la forma en que son las cosas ahora. La comida es mejor, el lugar se siente más como casa. Y Tom se detuvo, claramente tratando de encontrar las palabras correctas. Dilo. Y nos gusta la forma en que eres cuando ellas están cerca. Eres más como el tipo de jefe para quien un hombre quiere trabajar a largo plazo. Las palabras golpearon a Oscar más fuerte de lo que esperaba. Durante años había manejado Iron Creek con eficiencia despiadada, manteniendo a sus hombres leales a través de una combinación de pago justo y consecuencias claras por la desobediencia. Pero había mantenido distancia emocional de todos, incluyendo a hombres como Tom que habían estado con él durante casi una década. Esa noche, después de que Tom se había retirado a la casa de los vaqueros y las niñas estaban dormidas en su cabaña, Oscar se encontró en la cocina con Clara mientras ella terminaba de limpiar después de la cena. Se había convertido en su rutina no oficial, estos momentos tranquilos cuando podían hablar sin la presencia de otros, cuando las máscaras profesionales que ambos mantenían durante el día podían relajarse ligeramente. Tom dice que los hombres quieren saber si esto es permanente, dijo Oscar, secando platos mientras Clara los lavaba. Clara se detuvo, sus manos inmóviles en el agua jabonosa. ¿Y qué les dice? No sé qué decirles. No sé qué es esto que estamos haciendo aquí. Clara se volvió para mirarlo, estudiando su rostro a la luz de las lámparas. En los 2 meses desde que había llegado a Iron Creek, había llegado a conocer las sutilezas de las expresiones de Oscar, la manera en que sus ojos se estrechaban cuando estaba considerando un problema, cómo su mandíbula se tensaba cuando estaba molesto, la forma rara en que su rostro se suavizaba cuando miraba a Isabela o Lucia. Sé lo que no es, dijo finalmente. No es lo que el pueblo piensa que es. No es lo que ninguno de nosotros pensó que sería cuando hice mi oferta desesperada en noviembre. Entonces, ¿qué es? Clara se secó las manos en su delantal, tomándose tiempo para considerar sus palabras. Creo que es una familia, señor Morris. No del tipo que la sociedad esperaría o aprobaría, pero una familia nonetheless. ¿Y eso te molesta? ¿La inconvencionalidad de todo? Clara sonrió, la primera sonrisa genuinamente feliz que Oscar había visto en su rostro. Señor Morris, soy una viuda italiana viviendo en el territorio de Montana, trabajando para un vaquero que la mayoría de la gente teme, criando a mis hijas en un rancho en lugar de en una casa apropiada en el pueblo. Si me molestara la inconvencionalidad, habría elegido un camino muy diferente en la vida. Oscar sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado construyéndose durante semanas, pero que ahora tomaba una forma más definida. Clara, dijo, usando su nombre de pila por primera vez desde que había llegado. Ella se volvió hacia él, sus ojos amplios.
¿Qué dirías si te dijera que quiero que esto sea permanente? No como empleador y empleada, sino como algo más. Clara sintió que su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cómo qué? Exactamente. Óscar se acercó un paso, y Clara pudo oler el aroma familiar de cuero y trabajo honesto que siempre lo rodeaba, como una sociedad real, como socios en la gestión de este lugar. Como se detuvo, claramente luchando con palabras que no había dicho en años, como un hombre y una mujer que han encontrado algo valioso juntos. Clara sintió lágrimas picando en sus ojos. «¿Y mis hijas? Serían nuestras hijas», respondió Óscar sin vacilación, «en todos los sentidos que importan. ¿Sabes lo que el pueblo diría, lo que ya están diciendo?» «Al diablo con el pueblo», dijo Óscar ferozmente. «Al diablo con todos ellos. Lo único que importa es si esto es lo que quieres, si esto es lo que haría felices a Isabela y Lucia». Clara estudió su rostro, viendo en él una vulnerabilidad que raramente mostraba. Este hombre que había construido un imperio a través de fuerza de voluntad pura, estaba ofreciendo entregarle la mitad de él, ofreciendo convertir su transacción desesperada en algo que trascendía completamente las circunstancias de cómo había comenzado. «Sí», susurró. «Sí, es lo que quiero». Óscar la atrajo hacia él entonces, sus manos enmarcando su rostro mientras la besaba con una ternura que contrastaba con su reputación de dureza. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Entonces que sea permanente», murmuró contra su frente. «Que seamos una familia real, sin importar lo que cueste». Pero afuera, en la noche helada de Montana, fuerzas ya estaban en movimiento que pondrían a prueba esa determinación hasta sus límites. El primer signo de problemas llegó con un jinete solitario que apareció a través de la nieve a mediados de enero, su caballo luchando contra las derivas que se habían acumulado en el sendero hacia Iron Creek. Era un hombre joven que Óscar no reconoció, vestido con las ropas de un empleado del gobierno territorial en lugar de la ropa de trabajo de un vaquero. Clara estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuchó los cascos del caballo en el patio. A través de la ventana vio a Óscar emergir de los establos, sus manos moviéndose instintivamente hacia las pistolas en sus caderas. Una reacción que había llegado a entender que significaba que no esperaba buenas noticias. «Isabela, Lucia», dijo tranquilamente a sus hijas, que estaban sentadas en la mesa trabajando en las lecciones de aritmética que había estado enseñándoles. «Vayan a su habitación por unos minutos, por favor». Isabela, ahora de 9 años y más perceptiva que la mayoría de las criaturas de su edad, inmediatamente detectó la tensión en la voz de su madre. «¿Hay problemas, mamá?» «Solo ve», respondió Clara firmemente. «Y asegúrate de que Lucia se quede contigo». Después de que las niñas desaparecieron escaleras arriba, Clara se quedó en la ventana de la cocina, observando el intercambio en el patio. No podía escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal le decía todo lo que necesitaba saber. El jinete había entregado algún tipo de documento oficial. Óscar lo había leído con una expresión que se endurecía con cada línea. Cuando terminó, había mirado directamente hacia la casa. Y Clara había visto algo en sus ojos que no había visto desde los primeros días después de su llegada. Una furia fría y calculada. 20 minutos después, Óscar entró en la cocina, el documento todavía en su mano. Su rostro había recuperado su máscara habitual de control. Pero Clara había aprendido a leer las señales sutiles, la tensión en sus hombros, la manera en que su mandíbula se apretaba, el ligero temblor en sus manos que hablaba de una rabia apenas contenida. «¿Qué es?», preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Óscar puso el documento en la mesa frente a ella. «Una investigación oficial. El Comité de Ciudadanos Preocupados ha presentado una petición formal con las autoridades territoriales, alegando que estoy manteniendo una mujer y sus hijas en condiciones de esclavitud, ale. Clara sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Qué significa eso?».
Exactamente. Significa que un representante territorial vendrá aquí la próxima semana para investigar las condiciones de vida en Iron Creek. Significa que tendrán derecho a interrogarte, a examinar nuestros arreglos de vida, a cuestionar a Isabela y Lucia sobre su bienestar. ¿Y si no les gusta lo que encuentran? Oscar se quedó callado por un momento, y en ese silencio Clara leyó todas las posibilidades terribles que ninguno de los dos quería articular. Podrían llevárselas, dijo finalmente. Podrían decidir que no es un ambiente apropiado para criaturas en crecimiento. Podrían colocarte bajo arresto por lo que sea que imaginen que está sucediendo aquí. Clara sintió que sus rodillas querían ceder, pero se forzó a permanecer erguida. ¿Qué podemos hacer? No lo sé, admitió Oscar, y esas 3 palabras fueron más aterradoras que cualquier amenaza directa. Nunca he enfrentado algo así. Puedo manejar ladrones de ganado, puedo manejar disputas territoriales, puedo incluso manejar hombres que vienen con pistolas. Pero esto es diferente. Clara tomó el documento, leyendo las palabras oficiales que reducían su vida, su amor por sus hijas, su creciente afecto por Oscar, a un arreglo inmoral que viola los estándares decentes de la sociedad civilizada. Era firmado por Harold Whitmore como presidente del Comité de Ciudadanos Preocupados, pero Clara pudo ver otros nombres familiar: Margaret Foster, Jake Henderson, incluso Sarah Coleman, quien había mostrado al menos algo de simpatía en conversaciones anteriores. «Han estado planeando esto», murmuró. «Todo el invierno, mientras hemos estado aquí sintiéndonos seguros y felices, han estado construyendo un caso contra nosotros». Oscar se acercó detrás de ella, sus manos descansando en sus hombros. «Clara, tienes que saber que lucharé contra esto. Tienes que saber que no dejaré que se lleven a Isabella y Lucia, no importa lo que cueste. Pero ¿qué si no es suficiente?». Clara se volvió en sus brazos, mirando hacia arriba al rostro que había llegado a amar durante estos meses. ¿Qué si deciden que soy una mujer inmoral? ¿Qué si deciden que tú eres, no sé, un maestro de esclavos o algo peor? Entonces nos iremos, dijo Oscar ferozmente, los 4 juntos. Iré a Canadá, o California, o al diablo mismo si es necesario, pero no dejaré que nos separen. Clara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Dejarías todo esto, tu rancho, tu vida, todo lo que has construido? Ya no es mi vida, respondió Oscar, enmarcando su rostro con sus manos. Somos mi vida, tú e Isabela y Lucia. Este lugar no significa nada sin ustedes en él. En ese momento, Clara sintió el último vestigio de duda sobre sus sentimientos por este hombre desvanecerse completamente. Lo que había comenzado como gratitud desesperada había evolucionado a través de respeto, afecto y ahora algo que solo podía llamar amor. Amor por un hombre que estaba dispuesto a sacrificar todo lo que había construido para proteger a su familia improvisada. «No huiremos», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su propia voz. «Si huimos, estaremos admitiendo que hay algo vergonzoso en lo que hemos construido aquí. Estaremos diciéndoles que tienen razón, que somos algo sucio e inmoral». «Clara». «No», interrumpió, su mente trabajando rápidamente. «Enfrentaremos esta investigación. Les mostraremos exactamente cómo vivimos, cómo funcionan las cosas aquí. Dejaremos que vean que Isabella y Lucia son niñas felices, saludables, bien cuidadas. Dejaremos que vean que yo no soy una esclava, sino una socia, que esto es una familia real construida sobre elección mutua y afecto genuino». Oscar estudió su rostro, viendo la determinación que había notado por primera vez el día que apareció en su puerta. ¿Y si eso no es suficiente? ¿Y si sus mentes ya están cerradas? «Entonces al menos habremos luchado», respondió Clara. «Al menos habremos defendido lo que tenemos en lugar de huir de ello como criminales». Esa noche, después de que las niñas se habían ido a dormir,
después de que Clara les había explicado en términos cuidadosamente elegidos que algunas personas del pueblo estaban haciendo preguntas sobre su nueva vida y que habría visitantes próximamente, Oscar y Clara se sentaron en la sala principal de la casa, haciendo planes. Necesitamos documentación, dijo Clara, siempre la práctica. Cartas del doctor Hamilton sobre la salud de las niñas, registros de sus lecciones, para mostrar que están siendo educadas apropiadamente, testimonios de tus hombres sobre las condiciones aquí. ¿Y qué hay del aspecto legal de nuestro arreglo?, preguntó Oscar. Nunca redactamos un contrato formal. Todo se basó en entendimiento mutuo. Clara consideró esto. Tal vez eso sea mejor. Un contrato formal de servidumbre se vería peor que un acuerdo informal de trabajo. Hay algo más, dijo Oscar lentamente. Algo que haría toda esta investigación irrelevante. Clara lo miró interrogativamente. Podríamos casarnos, dijo. Un matrimonio legal los silenciaría a todos. Una esposa y un esposo criando a sus hijas. Incluso los moralistas más estrictos no podrían encontrar fallas en eso. El corazón de Clara se aceleró. ¿Estás proponiendo matrimonio por conveniencia legal? Estoy proponiendo matrimonio porque te amo, respondió Oscar sin vacilación. La conveniencia legal sería solo un beneficio adicional. Clara sintió que su mundo se reorientaba completamente. ¿Me amas? Te he amado durante semanas, admitió Oscar. Tal vez desde el momento en que aceptaste mi oferta de cuidar a Isabela cuando estaba enferma. Definitivamente desde la primera vez que te vi con Lucia, enseñándole palabras en italiano mientras cocinabas la cena. Has transformado no solo este lugar, sino a mí mismo. Y yo te amo a ti, respondió Clara, las palabras saliendo más fácilmente de lo que había esperado. Amo tu fuerza, tu protección, la manera en que amas a mis hijas como si fueran tuyas. Amo la manera en que me has tratado como una igual en lugar de como propiedad, incluso cuando técnicamente eso es lo que acordamos. Oscar se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos en las suyas. Clara Mancini, ¿te casarías conmigo? No por conveniencia, no por protección legal, sino porque quieres construir una vida juntos. Sí, susurró Clara. Sí, con todo mi corazón. Se besaron entonces, y en ese beso estaba la promesa de todo lo que habrían enfrentado juntos. Amor encontrado en desesperación, familia forjada por elección, un futuro construido sobre la base de coraje mutuo y afecto genuino. Pero incluso mientras se abrazaban, ambos sabían que la verdadera prueba de su amor estaba por venir. Porque los investigadores territoriales vendrían con mentes ya predispuestas por meses de rumores y acusaciones, y tendrían que probar no solo que su arreglo era legal y moral, sino que era algo por lo que valía la pena luchar. El representante territorial llegó un miércoles gris de febrero, acompañado por una comitiva que incluía no solo empleados oficiales, sino también varios miembros prominentes del Comité de Ciudadanos Preocupados. Clara los observó desde la ventana de la cocina mientras se acercaban 3 carruajes abriéndose camino pesadamente a través de la nieve, llevando a hombres y mujeres vestidos con sus mejores ropas de pueblo, sus rostros ya fijos con expresiones de desaprobación anticipada. Son más de los que esperaba, murmuró Oscar, parado detrás de ella. Vinieron a hacer un espectáculo, respondió Clara, manteniendo su voz tranquila por el bien de Isabella y Lucía, que estaban terminando sus lecciones de matemáticas en la mesa de la cocina. Quieren asegurarse de que haya suficientes testigos para lo que sea que planean hacer. El líder del grupo era un hombre alto y delgado llamado Coronel James Hardwell, el supervisor territorial para asuntos de bienestar familiar. Tenía el aire rígido de un hombre militar que había encontrado una segunda carrera en la burocracia, y sus ojos fríos evaluaron Iron Creek con el ojo de alguien que ya había decidido que encontraría algo objetable. «Señor Morris», dijo Hardwell, cuando Oscar salió a encontrarse con el grupo en el patio principal.
Soy el coronel Hartwell, enviado por la oficina territorial para investigar ciertas alegaciones que han sido hechas regarden los arreglos de vida en su propiedad. Coronel, respondió Oscar con cortesía tensa. Estos son asuntos que mejor se discuten adentro, fuera del frío. De hecho, prefiero comenzar con un recorrido de las instalaciones, dijo Hartwell. Entiendo que la mujer en cuestión y sus hijas están alojadas en algún lugar de los terrenos. Oscar sintió que su mandíbula se apretaba. Clara Mancini y sus hijas viven en la casa principal como miembros de mi familia. Un murmullo atravesó el grupo de ciudadanos. Harold Whitmore se adelantó, su rostro rubicundo de indignación. «Ve, coronel, exactamente como dijimos. Una mujer soltera, viviendo en la misma casa que un hombre soltero, con niñas pequeñas presenciando quién sabe qué tipo de inmoralidad». «Señor Whitmore», dijo Oscar, su voz llevando un filo peligroso, «le sugiero que tenga cuidado con sus acusaciones, especialmente considerando que no sabe nada sobre la situación real aquí». «¿No sabemos nada?», saltó Margaret Foster. «Todo el territorio sabe sobre su compra de esa pobre mujer desesperada. Todo el mundo sabe sobre las condiciones degradantes en las que la mantiene». «¿Condiciones degradantes?». La voz de Clara cortó el aire mientras salía de la casa, flanqueada por Isabela y Lucia. Se había vestido cuidadosamente para esta confrontación. Su mejor vestido negro, su cabello arreglado con dignidad severa, su postura erguida con el orgullo que ninguna cantidad de adversidad había podido quebrar. «Soy Clara Mancini», dijo, dirigiéndose directamente al coronel Hartwell. «Entiendo que han venido a investigar mi situación. Estoy lista para responder cualquier pregunta que puedan tener». Hartwell estudió a Clara con ojos que habían visto demasiadas situaciones desagradables durante su carrera. Había esperado encontrar una mujer derrotada, posiblemente maltratada, claramente víctima de circunstancias que habían permitido que un hombre sin escrúpulos se aprovechara de ella. En lugar de eso, vio a una mujer que se presentaba con dignidad notable, flanqueada por dos niñas que parecían saludables, bien vestidas y claramente bien cuidadas. «Señora Mancini», dijo formalmente, «¿podría explicar los términos de su acuerdo con el señor Morris?» «Por supuesto», respondió Clara sin vacilación. «En noviembre pasado llegué a Iron Creek en una situación de extrema desesperación. Mis hijas estaban muriendo de hambre y frío. Ofrecí trabajar para el señor Morris a cambio de una comida para ellas. Él aceptó mi oferta y ha cumplido su parte del acuerdo completamente. ¿Y los términos específicos de este trabajo?», presionó Hartwell. «Actúo como administradora doméstica para Iron Creek. Superviso la cocina. Mantengo registros para las operaciones del rancho. Administro el personal doméstico y realizo otras tareas según sea necesario». «¿Por cuánto tiempo acordó trabajar en esta capacidad?». Clara respiró profundamente. «Originalmente ofrecí trabajar por tanto tiempo como el señor Morris considerara apropiado para pagar esa comida». Otro murmullo atravesó la multitud y Harold Whitmore no pudo contenerse. «Ahí lo tiene, servidumbre por deudas, prácticamente esclavitud». «Señor Whitmore», dijo Clara, volviéndose hacia él con ojos llameantes, ¿puede usted decir que nunca ha hecho sacrificios extraordinarios para proteger a su familia? ¿Puede decir que no habría hecho exactamente lo mismo si sus propios hijos estuvieran muriendo? «Eso no es el punto», exclamó Constance Whitmore. «El punto es que se degradó a sí misma y está criando a esas pobres niñas en un ambiente de inmoralidad». «¿Ambiente de inmoralidad?». Isabela habló por primera vez, su joven voz clara y fuerte. «¿Quiere decir el ambiente donde mi hermana y yo comemos 3 comidas al día, donde tenemos libros para leer y lecciones que aprender, donde nunca tenemos frío o miedo?» «Isabella», murmuró Clara, pero la niña continuó. «¿O este quiere decir el ambiente donde el señor Morris nos ha enseñado a montar a caballo y nos ayuda con nuestra aritmética,
donde él y mamá se sientan juntos por las noches y hablan sobre cómo hacer que el rancho funcione mejor. Donde nos sentimos seguros y amados por primera vez desde que papá murió. El silencio que siguió a las palabras de Isabela fue denso e incómodo. El coronel Hardwell se encontró mirando a una niña que claramente no había sido entrenada para estas respuestas, cuyas palabras tenían el ring de verdad absoluta. Coronel Hardwell, dijo Oscar, dando un paso adelante. Hay algo que debe saber antes de continuar con esta investigación. ¿Qué es? Clara Mancini y yo nos comprometimos anoche. Tenemos la intención de casarnos tan pronto como los arreglos puedan ser hechos. La bomba que acababa de caer no podría haber tenido un efecto más dramático si Oscar hubiera disparado una pistola al aire. Los miembros del comité de ciudadanos preocupados intercambiaron miradas atónitas. Constance Whitmore se abanicó dramáticamente como si pudiera desmayarse. Harold Whitmore se puso rojo como un tomate. Es claramente una farsa, tartamudeó Margaret Foster. Un matrimonio de conveniencia para evitar las consecuencias de su comportamiento inmoral. Señora Foster, dijo Clara, su voz cortante como cristal, mi compromiso con Oscar Morris no tiene nada que ver con esta investigación, y todo que ver con el hecho de que lo amo y él me ama a mí. El hecho de que esto también haga que sus acusaciones sean irrelevantes es meramente conveniente. El coronel Hardwell se encontró en una posición imposible. Había venido preparado para investigar un caso de posible explotación sexual. En lugar de eso se enfrentaba a lo que parecía ser una familia genuina formada bajo circunstancias poco convencionales, pero aparentemente legítimas. Coronel, dijo Harold Whitmore desesperadamente, seguramente puede ver que esto es solo una maniobra para evitar la justicia. Este hombre ha estado manteniendo a esta mujer en condiciones inmorales durante meses, señor Whitmore, respondió Hardwell lentamente. ¿Qué exactamente propone que haga? Veo a una mujer que claramente no está siendo coercionada, niñas que obviamente están siendo bien cuidadas, y ahora una promesa de matrimonio que haría todo su caso legalmente irrelevante. Pero la inmoralidad de la situación, protestó Constance. Señora Whitmore, dijo una nueva voz desde el borde del grupo. El reverendo Thompson había llegado sin anuncio, aparentemente habiendo cabalgado a través de la nieve para presenciar los procedimientos. He estado observando esta situación durante meses y he llegado a una conclusión muy diferente de la suya. ¿Reverendo? El coronel Hardwell se volvió hacia el clérigo, claramente aliviado de tener una perspectiva religiosa oficial. He visto a una mujer hacer el último sacrificio por sus hijas, y a un hombre responder a esa desesperación con compasión genuina, dijo el reverendo Thompson. He visto a una familia crecer del suelo árido de la adversidad. Si eso es inmoral, entonces no entiendo la palabra. El viento había estado aumentando durante toda la confrontación, y ahora comenzó a nevar nuevamente. Grandes copos que prometían hacer el viaje de regreso al pueblo traicionero, si no imposible. Coronel, dijo Oscar, le invito a quedarse la noche si desea. Puede ver por sí mismo cómo funcionan las cosas aquí. Puede interrogar a mis hombres, examinar nuestros arreglos de vida, hacer cualquier pregunta que considere necesaria. Hardwell miró alrededor del grupo, a los ciudadanos molestos que claramente habían esperado una resolución más dramática, a la familia que se presentaba con dignidad unificada, a la nieve que caía que haría el viaje inmediato imposible. Muy bien, dijo finalmente. Aceptaré su hospitalidad por esta noche, pero quiero entender completamente esta situación antes de hacer mi reporte. Mientras el grupo se dirigía hacia la casa, Clara alcanzó la mano de Oscar. Habían sobrevivido el primer asalto, pero ambos sabían que la batalla real estaba por comenzar, porque Hardwell pasaría la noche observando, cuestionando, buscando la verdad detrás de las acusaciones. Y esa verdad,
que el amor podía crecer en los lugares más inesperados, que la familia podía formarse a través de elección tanto como sangre, que la desesperación podía transformarse en alegría, tendría que hablar por sí misma. La noche que siguió fue la más larga que Clara había experimentado desde aquellas primeras semanas desesperadas en noviembre. El coronel Hardwell había aceptado la hospitalidad de Iron Creek, pero no como huésped, como investigador determinado a descubrir la verdad detrás de meses de rumores y acusaciones. Durante la cena, que Clara había preparado con el cuidado de una mujer que sabía que cada detalle sería examinado y juzgado, Hardwell observó cada interacción con los ojos fríos de un hombre acostumbrado a evaluar situaciones complejas. Estudió la manera en que Oscar cortaba automáticamente la carne de Lucia en pedazos pequeños, cómo Isabella le pasaba la sal antes de que pidiera, la forma natural en que Clara y Oscar discutían los planes para el día siguiente como socios genuinos en lugar de como amo y sirvienta. Señora Mantini, dijo Hardwell durante el postre, ¿podría describir un día típico en su vida aquí? Clara había estado esperando esta pregunta y había preparado su respuesta cuidadosamente. Me levanto a las 5 para preparar el desayuno para los trabajadores del rancho. Después de que se van a sus tareas, superviso la limpieza de la casa principal y reviso los inventarios de suministros. Por las tardes, enseño a Isabella y Lucia sus lecciones. Aritmética, lectura, algo de historia y geografía. Las noches las paso trabajando en los libros de cuentas del rancho o remendando ropa. ¿Y el señor Morris, cuál es su papel en la supervisión de sus actividades? No supervisa mis actividades, respondió Clara con una ligera sonrisa. Consulta conmigo sobre las operaciones del rancho porque he demostrado tener aptitud para la organización y los números. Discutimos decisiones que afectan a toda la propiedad como socios. Harold Whitmore, quien había estado escuchando con creciente frustración, no pudo contenerse más. Coronel, esto es claramente un performance ensayado. Esta mujer ha sido entrenada para decir exactamente lo que piensa que usted quiere escuchar. Señor Whitmore, dijo Isabella, levantando la vista de su plato con la seriedad de una niña que había tenido que crecer demasiado rápido. ¿Por qué está tan decidido a probar que somos infelices cuando claramente no lo somos? La pregunta, formulada con la honestidad brutal que solo las criaturas pueden manejar, dejó a Whitmore sin palabras por un momento. Niña, intervino, Constance Whitmore, no entiendes las complejidades de la situación. Los adultos a veces crean problemas donde no existen, interrumpió Lucia inesperadamente. A los 5 años, raramente hablaba en presencia de extraños, pero algo sobre la tensión en la habitación había despertado su instinto protector hacia su familia. Mamá es feliz aquí. Señor Oscar nos quiere. ¿Por qué es eso malo? El coronel Hardwell se inclinó hacia adelante, estudiando a la pequeña que había hablado con tal simplicidad clara. Lucia, ¿puedes contarme cómo era tu vida antes de venir aquí? Lucia miró a su madre, quien asintió alentadoramente. Teníamos mucho frío, dijo en voz baja, y mucha hambre. Isabella tosía sangre y yo no podía caminar muy lejos. Mamá lloraba cuando pensaba que no podíamos verla. Y ahora estoy caliente y llena, respondió Lucia con la lógica simple de una criatura. Isabella ya no tose. Mamá sonríe. Señor Oscar nos lee cuentos por las noches y me enseña a dibujar caballos. Hardwell se volvió hacia Oscar. Señor Morris, estas son acusaciones serias que han sido hechas contra usted. ¿Cómo responde a las alegaciones de que ha aprovechado la desesperación de esta mujer para sus propios propósitos? Oscar había estado preparándose para esta pregunta durante días, pero cuando llegó el momento de responder, encontró que las palabras que había ensayado se sentían inadecuadas. En lugar de eso, habló desde el corazón. Coronel, no voy a fingir que soy un santo. He vivido una vida dura. He tomado decisiones que otros podrían cuestionar,
y he construido mi fortuna a través de métodos que no siempre fueron gentiles. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Clara a través de la mesa. Pero cuando Clara Mantini llegó a mi puerta en noviembre, vio algo en mí que yo había olvidado que existía. Vio la capacidad de compasión, de protección, de amor. Se levantó de su silla, caminando hacia la ventana donde podía ver la nieve cayendo en la oscuridad. Aprovechó su desesperación, tal vez al principio, pero ella también aprovechó algo en mí. Mi necesidad de propósito, mi anhelo de familia, mi deseo de ser mejor que el hombre que había sido. Y ahora, presionó Hardwell. Ahora tengo una familia, respondió Oscar simplemente. Por primera vez en mi vida, tengo algo por lo que vale la pena vivir, más allá de la mera supervivencia. Margaret Foster se inclinó hacia adelante, su voz sharp con indignación. Pero la impropiedad de la situación. Una mujer soltera viviendo con un hombre soltero, sin supervisión apropiada. Señora Foster, dijo Clara, levantándose de su propia silla con la dignidad de una reina, permítame hacerle una pregunta. Cuando su propio esposo la cortejó, ¿pasaron tiempo a solas juntos? ¿Conversaron sin chaperón? ¿Descubrieron el carácter del otro a través de interacción directa? Eso fue diferente, tartamudeó Margaret. Estábamos correctamente comprometidos, con la bendición de nuestras familias. ¿Y nosotros no estamos comprometidos? ¿No tenemos la bendición de nuestras hijas, que son la única familia que importa en esta situación? Clara caminó alrededor de la mesa, sus ojos no dejando nunca los de Margaret Foster. Señora Foster, creo que su verdadera objeción no es sobre moralidad. Es sobre el hecho de que encontré una manera de salvar a mi familia que no requirió su aprobación o la de la sociedad respetable del territorio. Eso es ridículo. ¿Lo es? ¿O le molesta que una mujer desesperada encontrara una solución que no involucró mendigar caridad de las damas respetables del pueblo? ¿Le molesta que encontré un hombre dispuesto a valorar mi trabajo y mi carácter más que mis circunstancias? El silencio que siguió fue tan denso que el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea sonaba como disparos. Clara había articulado algo que todos en la habitación habían sentido, pero que nadie había querido reconocer, que una parte significativa de la indignación del pueblo venía no de preocupación genuina, sino de envidia y resentimiento por una mujer que había encontrado una manera de prosperar fuera de los canales sociales aprobados. El coronel Hardwell se quedó callado durante un largo momento, estudiando los rostros alrededor de la mesa. Finalmente habló. Señora Mancini, ¿está aquí por su propia elección libre? Completamente. ¿Está siendo coaccionada o amenazada de alguna manera? En absoluto. ¿Sus hijas están siendo bien cuidadas y educadas apropiadamente? Mejor de lo que jamás esperé que fuera posible. Hardwell se volvió hacia las niñas. Isabella, Lucia, ¿hay algo que quieran decirme? ¿Algo que les preocupe o les haga infelices? Isabella intercambió una mirada con su hermana menor. Entonces habló con la consideración cuidadosa de una niña que había aprendido a elegir sus palabras con precisión. Coronel Hardwell, antes de venir aquí, mi hermana y yo íbamos a morir. No es una exageración. Realmente íbamos a morir de hambre y frío. Mamá hizo lo que tenía que hacer para salvarnos. Y señor Oscar eligió ayudarnos cuando no tenía obligación de hacerlo. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Pero más que eso, en estos meses hemos visto a mamá volver a ser feliz. Hemos visto a señor Oscar sonreír de maneras que sus propios trabajadores dicen que nunca habían visto antes. Hemos llegado a ser una familia real, no solo por necesidad, sino por amor. Y si le dijera que debe irse de aquí, que este arreglo debe terminar, Isabela se enderezó, y en su postura, Clara vio un eco de su propia determinación feroz. Le diría que no comprende lo que está tratando de destruir. Le diría que el amor real es más raro y más valioso que la aprobación social. Y le diría que si nos separa ahora,
estará cometiendo la crueldad exacta que pretende prevenir. Lucia asintió solemnemente, agregando su propia contribución simple pero devastadora. Le diría que somos felices, y que separar a las familias felices es malo. Harold Whitmore se puso de pie bruscamente, su rostro rojo de frustración. Coronel, esto es absurdo. Estas niñas han sido obviamente entrenadas para dar estas respuestas. No puede tomar en serio las palabras de criaturas que han sido manipuladas. Señor Whitmore, dijo Oscar, su voz llevando un filo peligroso, está sugiriendo que he manipulado a niñas pequeñas para mentir a un oficial territorial. Esa es una acusación seria. Es exactamente lo que estoy sugiriendo. Oscar dio un paso hacia Whitmore, y por un momento la habitación se llenó con la tensión de violencia potencial. Pero fue Clara quien habló, su voz cortando el aire como una hoja. Señor Whitmore, usted ha venido aquí esta noche decidido a encontrar escándalo e inmoralidad. Ha visto a una familia que se ama y se respeta mutuamente, y su respuesta es insistir en que debe ser falso porque no encaja en sus expectativas preconcebidas. Se volvió para dirigirse al coronel Hartwell, y en su voz estaba toda la autoridad de una mujer que había encontrado su poder. Coronel, no le pediré que apruebe nuestras elecciones. No le pediré que entienda cómo el amor puede crecer en circunstancias que otros considerarían imposibles. Pero sí le pediré que reconozca la evidencia ante sus propios ojos. Extendió sus brazos para abarcar a Isabela y Lucia, que habían venido a flanquearla. Estas niñas están sanas, felices, educadas y amadas. Oscar y yo hemos encontrado en el otro, no solo un compañero, sino un socio en la construcción de algo hermoso a partir de las cenizas de la tragedia. Si eso es inmoral, entonces prefiero ser inmoral que vivir según estándares que valorarían la apariencia sobre la realidad. Su voz se elevó, llevando a través de la habitación con la fuerza de la convicción absoluta. No cambiaré lo que somos para satisfacer las expectativas de un pueblo que nos condenaría sin conocernos. No sacrificaré la felicidad de mis hijas en el altar de la respetabilidad social. Y no me disculparé por encontrar amor en lugares donde otros ven solo escándalo. Clara se irguió hasta su altura completa, y en ese momento todos en la habitación pudieron ver exactamente por qué Oscar Morris había encontrado en ella no solo una empleada sino una igual. Si eso los ofende, dijo claramente, entonces que así sea. Porque las únicas opiniones que importan en esta habitación esta noche son las de mi familia, y nosotros sabemos quiénes somos. En el silencio que siguió a sus palabras, el coronel Hartwell miró alrededor de la habitación una vez más. Vio a una mujer que había encontrado su fuerza, a un hombre que había descubierto su humanidad, y a dos niñas que habían florecido bajo el cuidado amoroso. Vio, en resumen, exactamente lo que Clara había prometido, que vería la verdad, y esa verdad haría que su decisión fuera inevitable. El amanecer llegó claro y frío, pintando las montañas de Montana con tonos rosados y dorados, que prometían un día hermoso después de la tormenta de la noche anterior. El coronel Hartwell había pasado horas despierto en la habitación de huéspedes que Oscar había preparado para él, no por incomodidad física, sino por el peso de la decisión que tendría que tomar. Había venido a Iron Creek esperando encontrar evidencia de explotación, de inmoralidad, de una situación que requiriera intervención oficial inmediata. En lugar de eso, había presenciado algo que desafiaba todas sus categorías preestablecidas, una familia genuina forjada por circunstancias extraordinarias, unida por amor auténtico y próspera de maneras que muchas familias respetables nunca lograrían. Cuando bajó para el desayuno, encontró a Clara ya trabajando en la cocina, preparando comida para los trabajadores del rancho con la eficiencia silenciosa que claramente había perfeccionado durante meses. Isabella estaba sentada en la mesa, leyendo en voz alta a Lucia de un libro de cuentos, mientras Oscar revisaba los planes del día con Tom Bradley cerca de la ventana.
Era una escena de domesticidad tan natural, tan genuinamente pacífica, que Hardwell se detuvo en el umbral por un momento antes de anunciar su presencia. «Buenos días, coronel», dijo Clara, levantando la vista de la estufa. «¿Café? Por favor», respondió Hardwell, tomando asiento en la mesa junto a las niñas. Durante el desayuno, observó una vez más las interacciones familiares que había estado estudiando la noche anterior. Oscar cortando automáticamente la tostada de Lucia en triangulitos, porque así le gustaba. Clara pasándole a Isabela el frasco de mermelada antes de que la niña pudiera pedirlo. Las miradas que se intercambiaban Oscar y Clara, no la comunicación furtiva de conspiradores, sino la comprensión silenciosa de socios que habían aprendido a trabajar en armonía perfecta. Después del desayuno, Hardwell pidió una reunión privada con los miembros del Comité de Ciudadanos preocupados. Se reunieron en la sala principal, donde Harold Whitmore comenzó inmediatamente a presentar argumentos sobre por qué la situación en Iron Creek seguía siendo inaceptable a pesar de lo que habían presenciado. «Coronel», dijo Whitmore, «entiendo que pueden haber puesto un buen espectáculo anoche, pero el hecho fundamental permanece: esta situación comenzó con un arreglo inmoral y debe ser rectificada». «Señor Whitmore», respondió Hardwell calmadamente, «he pasado considerable tiempo examinando esta situación y he llegado a mis conclusiones». Se levantó caminando hacia la ventana donde podía ver a Clara en el jardín trasero, enseñando a las niñas cómo identificar las plantas que comenzarían a crecer cuando llegara la primavera. «En mis 15 años como oficial territorial», comenzó, «he investigado casos reales de abuso, explotación y condiciones inmorales. He visto mujeres mantenidas contra su voluntad, niños criados en ambientes verdaderamente peligrosos, situaciones que requerían intervención inmediata para prevenir daño real». Se volvió para enfrentar al grupo. «Esto no es una de esas situaciones». «Pero, coronel», protestó Margaret Foster. «Señora Foster», Hardwell levantó una mano para silenciarla. «He visto a una mujer que hizo una elección extraordinaria para salvar a sus hijas. He visto a un hombre que respondió a esa desesperación con generosidad genuina. He visto a dos niñas que están claramente floreciendo bajo el cuidado amoroso de dos adultos que las valoran». Harold Whitmore se puso rojo. «¿Está diciendo que aprueba esta situación indecente?» «Estoy diciendo que no veo nada indecente en una familia que se ama y se respeta mutuamente», respondió Hardwell firmemente. «Y estoy diciendo que mi reporte oficial indicará que no se encontró evidencia de negligencia, abuso o condiciones inapropiadas en Iron Creek». El silencio que siguió fue denso con shock y frustración. Constance Whitmore se abanicó vigorosamente. Margaret Foster murmuró algo sobre estándares en declive y Harold Whitmore parecía estar luchando por encontrar palabras. «Además», continuó Hardwell, «debo señalar que con el anuncio del compromiso del señor Morris y la señora Mancini, cualquier preocupación sobre impropiedad se vuelve legalmente irrelevante. Una vez que se casen, serán una familia nuclear tradicional bajo cualquier definición legal». «Pero el principio de la cosa», exclamó Harold Whitmore. «El principio», dijo una nueva voz desde la puerta, «es que el amor y la compasión triunfen sobre el juicio y la crueldad». Todos se volvieron para ver al reverendo Thompson, quien había llegado temprano esa mañana para presenciar la resolución de la investigación. «Reverendo», dijo Constance Whitmore, «seguramente usted Puedo ver a una familia que ha sido bendecida por la gracia de Dios», interrumpió el reverendo. «Puedo ver que el amor ha crecido donde otros ven solo escándalo. Y puedo ver que ustedes han venido aquí determinados a destruir algo hermoso porque no encaja en sus expectativas limitadas». Se acercó al coronel Hardwell. «Coronel, si está buscando un endoso religioso para su decisión, tiene el mío completamente».
He sido testigo de la transformación de esta familia durante meses, y puedo testificar que es genuina y buena. Cuando Hardwell anunció su decisión a Clara y Oscar, 1 hora más tarde, Clara sintió que sus rodillas casi cedían del alivio. Habían ganado. Su familia había sobrevivido el escrutinio oficial y había sido declarada legítima. Sin embargo, añadió Hardwell, recomiendo encarecidamente que procedan con su matrimonio tan pronto como sea posible. No por razones legales, sino porque es obvio que se aman genuinamente y merecen la felicidad completa que el matrimonio traerá. 6 meses después, la ceremonia de boda se realizó en el prado detrás de la casa principal de Iron Creek, bajo un cielo de junio tan azul que parecía haber sido pintado por la mano de Dios mismo. Clara llevaba un vestido de seda blanca que había cosido durante las largas noches de invierno, simple pero elegante, con encaje que había hecho a mano usando técnicas que había aprendido de su madre en Italia. Oscar estaba parado bajo un arco, que Tom Bradley y los otros vaqueros habían construido de ramas de álamo y flores silvestres, vestido con su mejor traje negro, su cabello peinado hacia atrás y una sonrisa en su rostro que transformaba completamente sus rasgos habituales severos. Isabella y Lucia actuaron como damas de honor, vestidas con vestidos azules que hacían juego, sus rostros radiantes de felicidad, mientras esparcían pétalos de rosa por el sendero donde su madre caminaría hacia su nuevo futuro. El reverendo Thompson ofició la ceremonia, y sus palabras resonaron a través del valle con la autoridad de un hombre que había visto funcionar milagros reales. Queridos amigos, comenzó, estamos aquí para celebrar no solo la unión de dos personas que se han encontrado y amado, sino la creación de una familia que ha demostrado que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. La congregación incluía no solo a los trabajadores de Iron Creek, sino también a muchos miembros de la comunidad que habían llegado a respetar lo que Clara y Oscar habían construido juntos. Incluso algunos que originalmente habían sido escépticos, habían venido a celebrar su oposición anterior reemplazada por admiración, por una familia que había enfrentado adversidad y había salido más fuerte. Notablemente ausente estaba el núcleo del Comité de Ciudadanos Preocupados, aunque Clara notó que Martha Wellington había venido, así como el Dr. Hamilton y varios otros que habían llegado a valorar la contribución de la familia a la comunidad. Cuando Oscar y Clara intercambiaron votos, hablaron no solo de amor, sino de sociedad, de respeto mutuo, de su determinación de continuar construyendo algo hermoso juntos. Clara, dijo Oscar, sus ojos fijos en los de ella, llegaste a mi vida como una tormenta inesperada, poderosa, transformadora. Me enseñaste que la fuerza real viene no de la dureza, sino de la apertura, no del aislamiento, sino de la conexión. Prometo amarte, protegerte y honrar la extraordinaria mujer que eres por el resto de mis días. Oscar, respondió Clara, su voz clara y fuerte, me diste más que refugio cuando más lo necesitaba. Me diste dignidad, propósito y la oportunidad de descubrir lo fuerte que realmente podía ser. Prometo amarte, apoyarte y ser tu socia en todo lo que construyamos juntos. Cuando el reverendo los declaró marido y mujer, los vítores que se alzaron desde la congregación resonaron a través de las montañas como una declaración de triunfo. Esa noche, durante la celebración que se extendió hasta bien entrada la madrugada, Clara se encontró parada en el porche de la casa, que ahora era suya en todos los sentidos, mirando a través del valle hacia las luces distantes de Crow's Nest. Isabella y Lucia dormían dentro, exhaustas por la excitación del día. Oscar estaba al lado de ella, su brazo alrededor de su cintura. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Oscar suavemente. Cuando viniste aquí en noviembre, desesperada y asustada, ¿alguna vez imaginaste que terminaría así? Clara consideró la pregunta. No, respondió honestamente. No me atreví a imaginar la felicidad. Solo esperaba supervivencia. ¿Y ahora?
Clara sonrió, la sonrisa plena y genuina de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Ahora sé que a veces los finales más hermosos crecen de los comienzos más desesperados. A veces el amor aparece cuando menos lo esperas, en la forma que menos esperas. Se volvió hacia él, estudiando el rostro que había llegado a amar tan completamente. Sé que cuando ofrecí servirte para siempre, no sabía que estaba realmente ofreciendo mi corazón, y no sabía que estarías dispuesto a dar el tuyo a cambio. Oscar la atrajo más cerca, besando su frente. Clara Morris, murmuró, probando su nuevo nombre. Me gusta cómo suena. A mí también, respondió ella. Y en esas palabras simples estaba toda la satisfacción de una mujer que había encontrado no solo supervivencia, sino prosperidad. No solo refugio, sino hogar. No solo protección, sino amor verdadero. Mientras las estrellas de Montana brillaban arriba como bendiciones silenciosas, Clara Morris sabía que había encontrado exactamente lo que no sabía que estaba buscando: una familia forjada por elección, un amor probado por adversidad y un futuro construido sobre la base inquebrantable de coraje mutuo y devoción genuina. La mujer desesperada que había caído de rodillas en la nieve 6 meses antes había desaparecido para siempre. En su lugar estaba una esposa, una madre, una socia, una mujer que había aprendido que la verdadera fuerza viene no de nunca caer, sino de levantarse cada vez con más gracia, más sabiduría y más amor. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.